El zapato que solo uno podía tomar. En la puerta de Belén ocurrió una escena que a primera vista parece extraña. Un grupo de ancianos está reunido. Se discute un asunto legal. Y de pronto un hombre se quita el zapato. Lo entrega. Para nosotros puede parecer un detalle curioso, pero para el Israel de ese tiempo, ese gesto tenía un significado profundo. Quitarse el zapato era la señal pública de que alguien renunciaba a su derecho de redimir. Ese zapato representaba mucho más que un objeto. Representaba una responsabilidad, un derecho y, sobre todo, un precio que alguien debía pagar. La historia de Ruth se desarrolla en medio del dolor y la pérdida. Noemí había regresado a Belén con el corazón lleno de amargura, después de perder a su esposo y a sus hijos. Ruth había quedado viuda. Su esposo, Mahlón, había muerto, y con su muerte parecía desaparecer también su futuro. En la cultura de Israel, el nombre de un hombre debía permanecer en su heredad. Si no había descendencia, su nombre podía borrarse del pueblo y su tierra podía perderse. Por eso, existía la ley del redentor cercano. Un pariente podía restaurar la heredad del difunto, tomar a la viuda y levantar descendencia para que el nombre del muerto no desapareciera de Israel. Pero en la historia de Ruth había un problema. Ruth no podía redimirse a sí misma. No tenía el derecho legal, no tenía los recursos y no tenía la capacidad de restaurar el nombre de su esposo. Su situación dependía completamente de un redentor. Había un pariente más cercano que vos. Según la ley, él tenía el derecho de redimir. Cuando vos presenta el caso delante de los ancianos, el hombre parece dispuesto a tomar la heredad. Pero entonces aparece el verdadero costo. No solo debía adquirir la tierra, también debía tomar a Ruth y levantar descendencia para Mahlón. Esto podía poner en riesgo no solamente la heredad que adquiría, sino la heredad de su misma familia y su misma descendencia. Entonces, aquel hombre comprende que redimir implicaría afectar sus propios intereses, asumir una responsabilidad que cambiaría no solamente su vida, sino la de toda su familia, y pagar un precio que no estaba dispuesto a pagar. En ese momento pronuncia palabras decisivas: no puedo redimir. Para confirmar su renuncia, se quita el zapato. Ese zapato en el suelo simboliza algo muy profundo. Representa la incapacidad de todos los demás redentores. El hombre tenía el derecho, pero no tenía el corazón, la capacidad, tal vez económica, para asumir el costo. Tenía la posición, pero no la disposición de sacrificarse. En realidad, ese zapato representa una responsabilidad demasiado grande. Y esa escena refleja también la condición espiritual del ser humano. El pecado dejó al hombre en una situación similar a la de Ruth, sin esperanza, sin herencia, mendigando en la heredad de otros para poder recibir alguna bendición espiritual, sin capacidad de poderse restaurar directamente con Dios. Muchos intentan redimirse a sí mismos. Algunos confían en sus obras, otros en alguna secta o denominación, otros en sistemas humanos o en la propia justicia. Pero tarde o temprano todos llegan al mismo punto. Ninguno, no hay absolutamente nadie que pueda pagar el precio completo de la redención. Todos terminan dejando el zapato en el suelo. Nadie tiene la solvencia espiritual para restaurar al hombre, para rescatarlo del pecado. Pero entonces aparece vos. Vos no solo tiene el derecho de redimir, también tiene el amor para hacerlo. Frente a los ancianos y frente al pueblo, este hombre declara que asume la responsabilidad completa. No solamente toma la heredad, toma a Ruth por esposa
y decide restaurar el nombre que parecía destinado a desaparecer. Donde otro se quitó el zapato para evitar el costo, Booz acepta el precio de la redención. Pero Booz no es el final de la historia. Booz apunta a alguien mayor. Siglos después vendría el verdadero Redentor, Jesucristo. Si cualquier otro hubiera intentado redimir a la humanidad, habría tenido que hacer lo mismo que aquel pariente en Belén. Tendría que quitarse el zapato, retirarse, entender que no era capaz de poder redimirse ni a sí mismo, porque todos hemos pecado. La deuda del pecado es demasiado grande. Ningún hombre puede cargar con ella sin ser destruido. Pero Cristo sí podía. Él no estaba manchado por el pecado. No estaba endeudado con la justicia divina. Él era el único capaz de pagar el precio completo de la redención. Por eso el título de esta historia cobra sentido. El zapato que solo uno podía tomar. Cuando todos los demás habrían tenido que retirarse, tendrían que haberse quitado el zapato, tendrían que haber dejado el lugar para que viniese alguien más. Jesús avanzó hacia la cruz. En la cruz, el Hijo de Dios pagó el precio que el hombre no podía pagar, porque era incapaz, porque el hombre no podía saldar la deuda que tenía con Dios. Así como aquel pariente no podía redimir por la incapacidad, tal vez económica, porque no quería echar a perder su heredad. El hombre era incapaz de pagar el precio en la cruz. Pero el Hijo de Dios pagó lo que se necesitaba, aquello que el hombre no podía pagar. Tomó sobre sí el castigo del pecado y abrió el camino para restaurar la herencia que la humanidad había perdido. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Así como vos restauró el nombre del difunto para que no desapareciera de Israel, Cristo también restaura la vida del pecador arrepentido y le da una nueva identidad delante de Dios. Lo que parecía una historia pequeña en la puerta de Belén terminó formando parte del linaje del rey David y finalmente el linaje del Mesías. Pero esta historia no es solo un recuerdo del pasado, es una invitación para el presente. Hoy muchas personas viven como Ruth al principio de la historia, cargando con el peso del pecado, pensando que su vida está perdida y que no hay esperanza para restaurar lo que se ha destruido. Pero el Evangelio anuncia que existe un Redentor. En la puerta de Belén, un hombre se quitó el zapato porque no quiso pagar el precio de la redención. Aquel zapato quedó como testimonio de que había una responsabilidad que alguien debía asumir, pero que él no estaba dispuesto a tomar. Así ocurre también con el pecado del hombre. Ningún ser humano puede cargar con esta deuda. Ningún sistema humano puede restaurar la herencia que el pecado destruyó. Todos tendrían que hacer lo mismo que aquel pariente. Todos tendríamos que quitarnos el zapato y retirarnos. Pero Cristo no. Jesús no se retiró. Jesús no renunció. Jesucristo asumió el precio completo de la redención. Y por eso hay algo que debemos entender con claridad. El zapato de la redención nadie más lo puede tomar, solo Cristo Jesús. Porque en ningún otro hay redención. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a las personas para que podamos obtener esa bendición de vida eterna que el Señor preparó. Por eso, hoy el Señor sigue llamando al corazón humano a arrepentirse, a abandonar el pecado y a acercarse al único Redentor por medio del bautismo. Porque el zapato que nadie más podía tomar, Cristo lo tomó para redimirnos. Porque solamente Él es el único que pudo restaurar la herencia. Y ahora, no solamente hemos sido reconocidos como hijos, sino que también, dice la Escritura, somos coherederos con Cristo
Jesús. Publicaciones Israel, un ministerio de la Iglesia de Cristo.